Mis hermanos, sea usted bienvenido a la casa del Señor. Qué privilegio que tenemos de poder estar nuevamente acá. Amén. Ya saludó usted al que está a la par, todavía no. Ya no le conoce, va. Al que está atrás, menos. El que está adelante, menos. Hoy, bueno, se quedaron algunos como siempre, pero que no se haya, como dijo alguien, que no se queden en el rapto, dijo. Tanto, sí, va. ¿Cómo la ve? Tremendo a los hermanos, no pueden ver nada en la ausencia de uno porque le dicen que no se quede en el rapto. Dice, bueno, qué bueno es poder estar en la casa del Señor. Y después me puse a pensar, fíjese, de lo que quiero compartir esta tarde. Todo viene relacionándose con algo. Todo viene relacionándose con lo que quiero compartir más bien. Creo que es muy importante tomar en cuenta este tiempo. No sin antes yo creo que ahora sí va a estar funcionando, no sé, pero por fe que sí va a estar funcionando, por fe que sí está bien. A veces nosotros estamos acá y creyendo que están grabando, pero la semana pasada tuvimos inconveniencias con el aire, ¿verdad? Que estaba pasando, azotó nuestra antena. Sí. Azotó nuestra antena por acá y como está muy empinado esto, entonces se perdió la señal, no hubo transmisión. Por eso queremos presentar nuestras disculpas a los que tal vez estuvieron al pendiente viendo, ¿verdad? Pero en realidad, ¿cómo ha estado el tiempo antes de entrar al tema, verdad? ¿Cómo ha estado el tiempo? En verdad es impresionante. Yo no sé si nos llama la atención eso, como Dios, porque es Dios. Y está bien que nosotros podamos, o el hombre en sí pueda congelar un espacio, ¿sí? Cierto espacio, una casa, un lugar, un salón, qué sé yo. Pueda congelarlo y después apagarlo, y ya. Se calienta o se congela, un espacio nada más. Pero estos días, cuestión de horas, lo caliente empieza a congelarse. De un momento a otro, es impresionante. Yo sé que hay un cambio de clima, pero es como progresivamente. Siempre ha estado así, progresivamente entra el frío, poco a poco y ya. Pero Dios como que también nos da a despertar, nos da a entender algo acá a través de lo que Él hace, porque y realmente coincide en cierta parte, antes que se me olvide, ¿verdad? Cómo es lo que Él hace, lo puede hacer progresivamente, pero también Él puede hacerlo rápidamente, de un momento a otro. Frío y de un momento a otro caliente. Así de sencillo. Así ha estado el tiempo, pero hoy ya parece que sí. Decimos que se va el frío, pero de repente nos sorprende nuevamente con que aparece por ahí. Así que queremos darle una ofrenda de palmas a los que nos puedan visualizar esta tarde. Dios le bendiga donde quiera que esté. Aquí le saluda Calvary en español, Calvary Baptist Church en español. Y estamos en la ciudad de Joplin, del estado de Missouri. Así que le saludamos. Deseamos lo mejor para usted y que esta palabra que queremos transmitir, que queremos compartir, pues es para todos, ¿sí? En algún momento pueda llegar esta palabra a nuestra vida, a nuestro corazón. Y sin duda alguna sé y seguro estoy que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Amén. No sin antes que nosotros podamos esta tarde abrir nuestro corazón, abrir nuestros oídos. Y como dijo alguien más, si hay algo que usted necesita hacer allá, o póngale en modo avión al teléfono para que no suene, para que no le interrumpa ahí, ¿verdad? Póngale modo avión. Estaba escuchando un testimonio, fíjese lo que pasa. No sé cuántos han escuchado del doctor Paul Yogi Cho, si no estoy mal, si estuve bien en poder decirlo, el doctor Paul Yogi Cho fue porque ya no, hace un par de años o no hace mucho que murió. Es el que tuvo una iglesia enorme, la más grande del mundo, si no estoy mal, allá en Corea del Sur. Él tuvo una congregación enorme allá en Corea. Pero sale porque en una ocasión el presidente de Corea lo estaba llamando y él estaba orando.
en su habitación. ¿Qué hubiera hecho usted si llegara el presidente a su casa? No, no, nosotros nos preparamos y todo eso y lo atendiéramos de la mejor manera posible. Pero sale esto porque él dice que en una ocasión estaban tocando, ¿va? Le dijeron, pastor, el presidente lo quiere hablar con usted. ¿Qué dijo? ¿Qué cree usted que dijo el pastor Paul Yogi Cho? Ahorita lo voy a atender. No, fíjese, dice que le dijo al que le fue a tocar, ¿va? Le dijo, ahorita estoy ocupado porque estoy hablando con él. Cuando termine aquí, yo voy a atender al presidente. Como a nosotros nos llega esa oportunidad, nos sorprendemos, la visita de alguien, la llamada de alguien, ¿verdad? Pero a veces hay algo tan sencillo como lo es esto, y sale, va por la llamada, ¿verdad? Una llamada, y nosotros muchas veces no tomamos en cuenta lo que significa algo tan sencillo, y nosotros decimos, ¡ala! ¿Cómo? Este hombre tuvo una iglesia muy grande. Sí, así de sencillo. Es que a veces él ha tenido sumo cuidado de ver y de disciplinarse automáticamente, personalmente, ¿va? Él mismo le da lugar a quien le debe dar lugar en ese momento. Y nosotros tal vez lo tomaríamos, se pasa de una vez. No, pero en realidad es muy importante y tiene mucho que ver con lo que quiero compartir en esta hora. ¿Qué le parece si se pone de pie antes de poder empezar? Póngase de pie nuevamente. Vamos a hacer ese medio pequeño ejercicio y que pueda cerrar sus ojos usted por un momento. Y que esta palabra pueda venir a hacer reflexionar nuestra vida, empezando con la mía. Que pueda venir a alumbrar, a despertar en nosotros lo que Dios siempre ha querido hacer, lo que Dios siempre ha deseado que nosotros podamos comprender cada día, cada momento, que esta palabra caiga en buena tierra. Usted es buena tierra, usted es buena tierra. Usted no es la tierra que está junto al camino, usted no es la tierra que está entre de espinos, pero si lo pudiésemos estar en esos, decirle al Señor, yo no quiero ser esa tierra, yo no quiero ser esa tierra que haya espino, que haya pedregales. Quiero ser una buena tierra, Señor, para poder recibir tu palabra y que tu palabra caiga como esa semilla en mi corazón, en mi vida, y que pueda transformarme cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar su lugar. La presencia de Dios. De eso quiero hablar, la presencia de Dios. Y no es nada fácil a veces poder comprender eso en su totalidad. No es la primera vez que tal vez escuchamos eso. No es la primera vez que hablamos del tema. Pero qué tan importante es la presencia de Dios. Qué tan importante es y qué tan fundamental es. Pero también es difícil, en cierta manera, hablando humanamente, poder poseerla en nuestra humanidad, con nuestros méritos. Por eso Dios nos lo da de la manera como un regalo para cada uno de nosotros. La presencia de Dios, qué tan importante es, y quiero empezar hablando de esto antes de poder abrir nuestras Biblias. El deseo de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la pasión de Dios por su máxima creación es estar siempre con esa iniciativa de tener comunión, ¿sí? De estar en comunión. De poder estar en intimidad, momentos de comunión con su máxima creación. Y quiero empezar hablando y comentando esta historia que en algún momento lo hemos escuchado todos. En cierta ocasión Dios le dijo a Moisés, quiero que hagas un arca. Quiero que hagas un arca.
Y Dios le dio las medidas, le dio el diseño a Moisés, porque no era algo que él quería hacer por sí solo. Le dio las medidas y fue hecha el arca del pacto. ¿Sí? El arca del pacto fue hecha, Dios mismo le dio el diseño y las medidas para que alguien realizara, y se lo dio a Moisés. Obvio que Moisés pues no tenía la capacidad y la habilidad para poder realizar dicho trabajo, pero como siempre digo yo, que Dios siempre tiene a alguien preparado para cada trabajo que él necesite hacer. Pero fue hecha esa arca, ese arca. ¿Qué representaba el arca? El arca representaba el trono de Dios. El arca representaba la presencia misma de Dios en medio del pueblo de Israel. ¿Sí? El arca del pacto. Era el lugar o un punto de encuentro entre Dios y el sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote quería hablar con Dios, tenía que ir a ese punto, porque era el punto que Dios había establecido hablar con el sumo sacerdote, el arca del pacto. Era un punto de encuentro entre Dios y su pueblo. Era la representación de la presencia de Dios en medio de su pueblo, la presencia de Dios. ¿Qué tan importante era? Sí, demasiado. Era tan importante para el pueblo porque era un lugar sagradísimo. Era un punto sagrado, era un área muy respetado. El pueblo al inicio, cuando fue establecido, era lo más sagrado que miraba el pueblo. Por eso el que se acercaba ahí, pues solamente no era todo el pueblo. No todos tenían el acceso a poder acercarse a ese punto. Era lo más sagrado. En otra parte de la Biblia habla de que el sumo sacerdote era el punto donde el sumo sacerdote rociaba la sangre de expiación para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Era tan importante esa arca. Era tan importante, si le podríamos llamar y comprender nosotros hoy, esa cajita, pues esa caja, conforme a las medidas que Dios le había establecido a Moisés, y fue hecha. ¿Y qué es lo que había ahí? Los 10 mandamientos. Y no quiero hablar en sí de lo que contiene, sino que lo que representaba para el pueblo, la presencia de Dios en medio de su pueblo. De eso quiero que podamos ver. Lo que representaba la presencia de Dios. Era guía para el pueblo. Esa arca era la guía del pueblo, pero no solamente la guía, esa caja, ese cuadro, esa estructura que estaba como punto de encuentro entre Dios y el sumo sacerdote, también era un signo de poder para el pueblo. El pueblo lo usó cuando se encontraba en batallas. El pueblo no tenía miedo a cualquier batalla mientras el arca estaba ahí con ellos. Había confianza en ganar las batallas, porque Dios, en representación, simbólicamente, el arca ahí estaba en medio del pueblo. Así que el pueblo no tenía miedo ante sus enemigos. El pueblo no se atemorizaba
ante sus enemigos, porque ellos contaban con el arca. Garantizaba la victoria en la batalla. Era importante. Ahora quiero que podamos ver, yo creo que en algún momento hemos visto la historia. Es muy larga con respecto a lo que podríamos hablar con respecto al arca, con respecto a lo importante que es y lo que significa poder, en este pasaje que vamos a ver, lo que representaba en sí el arca del pacto. Y esto yo sé que no es algo nuevo para nosotros. Esta palabra probablemente no es algo nuevo, no es algo desconocido en cierta manera, pero que Dios pueda obrar en nuestro corazón para poder comprender la importancia de lo que voy a tratar de transmitir y tratar de poder explicarme con respecto a la presencia de Dios. En cierta ocasión el pueblo de Israel se tenía que enfrentar a sus máximos enemigos en ese tiempo, los filisteos. Y se fueron, pero se fueron ellos solos a la batalla. Y resulta que cuando ellos se enfrentaron en la batalla con los filisteos pudieron más. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue derrotado. Y el pueblo se lamentaba y el pueblo empezó a angustiarse, a quejarse y decir: ¿por qué Dios nos hirió de esta manera? Ellos se dieron cuenta que no habían llevado el arca. Y dijeron: vamos a llevarnos el arca. Y de seguro que hoy sí vamos a ganar la batalla, esa batalla. Hoy sí van a ver los filisteos. El asunto es de que llevaron el arca a la batalla y en vez de ganar, perdieron nuevamente. Y no solamente eso, sino que el arca fue capturada por el enemigo. El arca fue capturada por el enemigo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y le decía, porque esto tiene que tener cabida en nuestro corazón, iglesia, mis hermanos, pueblo, familia, padres, hijos, hombres y mujeres, jóvenes y aún los niños. Los filisteos capturaron el arca. La palabra de Dios habla y nos narra la historia en esa batalla que el pueblo cayó. Y los filisteos capturaron el arca. Porque el pueblo pensó que con tan solamente tener el arca iba a ganar la batalla. Por eso le decía que el arca representaba la presencia de Dios. Pero lo importante ya no era tanto para el pueblo. En algún momento el pueblo ya no estaba viendo el arca con buenos ojos, podríamos decir. Como suele pasar en nuestra manera de vivir, como suele pasar con nosotros muchas veces, con el transcurrir del tiempo, con el transcurrir de los días o los años, podamos olvidarnos poco a poco de lo que tenemos en mano. Y el pueblo pensó que con tan solamente ellos saber que el arca estaba ahí, tenían las de ganar siempre, pero no.
Porque el tener la presencia de Dios en medio del pueblo, para que eso tuviera efecto, si podríamos llamarle así, era necesario que el pueblo cumpliera con ciertos requisitos también. Era necesario que el pueblo de Dios tuviera que cumplir ciertos requisitos y sobre todo obedecer a Moisés, obedecer los mandamientos, obedecer lo que Dios les decía constantemente, y que tenían que estar alineados a los parámetros de los decretos de Dios. Pero el pueblo, creo que en algún momento obedeció adecuadamente, estuvo en orden, estuvo en rectitud en todo lo que hacían y floreció las victorias del pueblo. Pero poco a poco se empezó a olvidarse de eso. Y empezaron a hacer las cosas que no le agradaban a Dios, pero tenían el arca. Pensando que solamente con eso era suficiente. El pueblo en algún momento menospreció eso, porque quiero ir rápidamente. Y quiero que podamos ver en el primer libro de Samuel, es donde estoy tratando la manera de poder, lo que le estoy compartiendo ahí narra. Pero quiero que vayamos al capítulo 5. Primer libro de Samuel, capítulo 5, 1 en adelante, dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod, y tomaron los filisteos y el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Allí fue donde el enemigo capturó el arca. Ahí podemos ver que el arca fue llevada por el enemigo y ellos lo fueron a poner cerca del templo de sus dioses. Y hay algo impresionante acá que sucede, que muchas veces nosotros creemos o pensamos que Dios en realidad necesita al ser humano para poder hacer lo que Él quiere hacer, pero en realidad es impresionante poder ver cómo es que esta arca, símbolo de la presencia de Dios, pueda obrar por sí misma. Y ya sabemos la historia, que cuando llevaron y lo pusieron cerca de Dagón, dice que al día siguiente lo fueron a hallar y el ídolo Dagón estaba de rodillas. Y dijeron: algo le pasó a este, alguien lo vino a botar. Lo fueron a levantar. Estoy resumiéndolo porque no me voy a quedar y vamos a ir un poquito más rápido. Y sabemos lo que pasó cuando ellos se dieron cuenta que había algo ahí, porque no era solamente una caja, no solamente era un símbolo nada más, sino que era algo real, era algo vivo. Se asustaron y tuvieron que sacar el arca. ¿Sabe cuánto tiempo lo tuvieron los filisteos capturando el arca? Dice la palabra de Dios que alrededor de 7 meses estuvo el arca con los filisteos. 7 meses estuvo el arca con los filisteos.
7 meses después de 7 meses vieron los filisteos el poder de Dios y lo tuvieron que regresar. Pero antes de regresar, ¿y por qué lo regresaron? Veamos capítulo 6, versículos 19. Versículo 19, mire lo que dice. No había nadie alrededor del arca. Escuche esto, antes de leerlo, ¿va? No había nadie alrededor del arca, no había hombre alguno ni sacerdote alguno. Pero mire, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo, ¿a cuántos? A 50,070 hombres. 50,070 hombres murieron solo porque algunos miraron lo que había dentro del arca. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Más adelante, vamos rápido. Capítulo 7 en adelante dice: vinieron los de Kiriat Jeraim y la llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eliezer su hijo para que guardase el arca de Jehová. Versículo 2 dice: desde el día que llegó el arca de Kiriat Jeraim pasaron muchos días. ¿Cuánto tiempo? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Pasaron 20 años. Y por eso le decía yo, cuando vino a mi mente hablar del clima, puede haber un proceso, un tiempo, o también Dios puede obrar rápidamente. Pasaron 20 años sin poder captar realmente qué poder hacer con aquello que estaba ahí. Pasaron 20 años y ahora quiero que podamos ver lo que Samuel le dice al pueblo. Cuando llegó el tiempo de Samuel, empezó a tomar ya su liderazgo. Dios ya lo había preparado durante tanto tiempo. Empieza Samuel hablándoles al pueblo. Capítulo 7, versículo 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Miren, por eso le decía yo un momento anterior, de que no solamente era de que lo tuvieran ahí, sino que tenía aquel pueblo a estar alineado o prepararse o seguir los parámetros establecidos de parte de Dios, las reglas, los estatutos, los mandamientos sobre todo, para que Dios hiciese lo que tenía que hacer. Pero el pueblo de Israel entonces se había alejado de Dios. Tenían el arca ahí, pero sus corazones se habían ido en pos de dioses ajenos. Y vinieron nuevamente el enemigo a querer perturbar al pueblo. Y el pueblo se atemorizó porque ellos ya se habían dado cuenta de que, aunque estuviera el arca ahí, ahora ya no era como en aquel momento que ellos dijeron: vamos a llevar el arca y vamos a ganar. No, ahora aunque estaba el arca cerca, ellos tenían que estar preparados. Se habían atemorizado. Pero si hay algo que veo de parte de Dios siempre, en todo momento, es que el Dios de misericordia, el Dios de bondad, el Dios bueno,
como dice su palabra, Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que todos podamos proceder, que todos podamos arrepentirnos y acercarnos a Dios. Así como Samuel le dijo al pueblo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y hasta dentro de vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Ese requisito era lo que el pueblo no quería seguir. Ese requisito era lo que el pueblo le costaba hacer, porque se había alejado de Dios. Habla de la presencia en representación. Quiero llegar a este punto. El arca representaba la presencia de Dios entonces. Por un tiempo el pueblo caminó como era necesario, pero se apartó. Y cuando se apartó el pueblo, aunque estuviera el arca, ya no podían ganar las batallas. Quiero ir a la otra escala. Obvio, la presencia de Dios representaba este cofre, esta caja. Representaba la presencia de Dios. Y si vamos más adelante, obvio, me llama la atención cómo el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, empieza a hablar el apóstol Juan y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice? No le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora ya no era una caja. Llegó el tiempo, el cumplimiento de las profecías de la salvación. En el tiempo antiguo era esa caja que representaba las victorias del pueblo. Pero vino uno mucho mayor y mucho mejor: la presencia misma de Él. Vino Jesús. Y como el apóstol Juan dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Vino la presencia misma del unigénito Hijo de Dios a querer liberar, a querer salvar al mundo, a la humanidad. Pero fueron pocos los que le creyeron. Fueron pocos los que, podríamos decirlo así, aprovecharon. Porque dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Los que le recibieron, aceptaron su presencia, fueron hechos hijos de Dios. Los que estaban en tinieblas fueron alumbrados. Los que estaban enfermos fueron sanados. Los que estaban atemorizados fueron fortalecidos. Y los que estaban en pecado se arrepintieron y sus pecados fueron perdonados. Pero no todos le recibieron. Recordemos que cuando Jesús caminaba y hacía los milagros y en algún momento entró a Jerusalén, la gente empezó a alzar sus voces, a extender sus mantos y empezaron a clamar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero no todos estaban contentos con la presencia del Hijo de Dios, porque había otros que aborrecían a Jesús. Habían otros que no querían que Él estuviera ahí. Y Él no vino a hacer absolutamente nada, sino que vino a dar buenas nuevas. Si vamos en el Antiguo Testamento, donde estábamos viendo el arca representaba la presencia de Dios, y el arca no quería hacer nada malo, simple y sencillamente a beneficio del pueblo había venido. La presencia de Dios con el arca, la gente, el pueblo, con el pasar del tiempo, empezó a menospreciarla. Se empezaron a apartar, ya se empezaron sus corazones a inclinarse a dioses ajenos, a los Baales. Por eso en la batalla quisieron usar el arca y no les funcionó. Dios, sin la presencia de ninguno, mató a los filisteos, hizo estragos, puso enfermedades, tumores. Y el enemigo dijo: no, esto es terrible, mantener esta arca aquí es terrible, mejor nos deshacemos de esto. Y lo tuvieron que regresar. Y sin duda alguna venía a mi mente el poder compartir la presencia de Dios en diferentes dimensiones, con el arca personificado en el Hijo unigénito, hecho hombre. Y siempre queriendo Dios estar en medio, queriendo Dios salvar, queriendo Dios liberar, queriendo Dios el bienestar del mundo. Y el mundo no le conoció, como lo dice Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hoy hablamos de un personaje, de un poder, de una fuerza, de una gloria. Hablamos porque no quiero ampliar, llevaríamos tiempo más en esto, hablar cada detalle, hablar del arca, hablar de Jesús. Y por qué no decirlo también, hablar del Espíritu Santo. Pero antes de ir, Jesús dijo: no los voy a dejar solos,
Les conviene que yo me vaya, porque cuando yo vaya, yo mandaré al Consolador, el Espíritu de verdad, y Él os guiará a toda la verdad. En el tiempo, en esta generación que estamos, si nos ponemos a pensar, hubiésemos creído más ver el arca. Si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo donde estaba el arca, ¿cómo hubiéramos tomado nosotros? ¿Cómo lo hubiéramos visto el arca? Si hubiésemos vivido en el tiempo en que Jesús vino a la tierra, lo hubiéramos aceptado, hubiéramos creído en Él, le hubiéramos seguido. Hubiéramos estado entre la multitud gritando Hosana al que viene en el nombre del Señor. Pero Dios, en la fidelidad de Él y en la promesa de Él, pues Dios hizo que los que vivieron en el tiempo del arca, del pacto, hubieran tenido su propia experiencia. Y Dios hizo que los que vivieron en el tiempo que el Hijo de Dios vino a esta tierra pudieran ver y escuchar, y vivieron y vieron. Pero hoy nosotros estamos en esta generación, en este tiempo en la que el Espíritu de Dios ha sido dejado, ha sido enviado para que Él nos guíe. Ahora yo pregunto, ¿cómo vivimos? ¿Qué tan importante es para nosotros la presencia de Él en medio nuestro? Ahora la pregunta es, porque podríamos ver qué tan duros fueron el pueblo de Israel, que no se portaron bien con el arca. ¿Sí? Podríamos nosotros decir que tan duro era esa gente que no, a pesar de que vieron los milagros de Jesús, no se arrepintieron. Qué tan duros eran esos. Pero ¿qué de nosotros hoy? ¿Qué de nosotros hoy? Porque la misma oportunidad hemos tenido generación tras generación. Porque Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y Él es el mismo del mañana. El mismo sol que salió es el mismo sol que aún hoy vemos. El que los alumbró a ellos, el que Josué dijo, detente sol, detente, es el mismo. Es el mismo. Pero en esta hora, ¿qué tan importante es para nosotros la presencia de Dios en nuestras congregaciones? Y quiero abrir mi corazón, valga la redundancia, tal vez para muchos lo único que trato, la manera de poder hacer, no venir a compartir algo por querer salir de un compromiso nada más, sino porque creo que tenemos la responsabilidad de que todos seamos edificados, que todos podamos captar, que todos podamos comprender el amor de Dios, la misericordia de Dios y el perdón de Dios que podemos alcanzar con tan solamente acercarnos a Él. Hoy contamos con la presencia en esta generación, en este tiempo, la presencia del Espíritu de Dios. Y un día estaba hablando con alguien y le decía, yo le tuve que pedir perdón al Espíritu Santo. Le dije, perdóname Espíritu Santo por hablar de ti sin conocerte.
Perdóname por hablar de ti sin poder conocerte a profundidad, a profundidad. Siento que no te conozco todavía como debe de ser. Y yo sé que tal vez, espero no poder confundir a alguien hoy con lo que estoy diciendo. Sino que muchas veces nosotros como que consideramos en algún momento tener ya el conocimiento pleno, ¿va? En algún momento el ser humano siente la capacidad intelectual, dominio, conocimiento, tal vez en la letra de la palabra. Tenemos amplio estudio hoy, de diferentes maneras lo podemos adquirir a través de la internet, a través de los medios, a través de institutos allá, institutos acá y todo eso. Pero hay algo que a mí me impresiona, y la palabra de Dios dice que el Espíritu, Él es el que los va a guiar hacia toda la verdad. El Espíritu Santo, ¿qué tanta importancia nosotros le damos hoy en día a esa persona? ¿Qué tanta importancia le doy? ¿Qué tanto creo que es una persona? Y no sea, como le digo en otras ocasiones, no es que pretenda ser una persona llena de misticismo, de emociones, pero si algo también me atrevo a decir que cuando nosotros creemos en Él, es que es una persona. Y no es una persona inerte, una persona viva. No es una persona que esté enferma, no es una persona que esté sin poder. No, es mucho más real que nosotros mismos. ¿Qué tanta importancia nosotros le damos a la presencia del Espíritu Santo ahora en este tiempo? Y yo creo que es importante que nosotros podamos hoy en día, en este tiempo, no menospreciar, no ignorarla. Debemos de pensar que Dios siempre ha querido estar no solamente cerca, porque Él no está cerca de nosotros solamente como un dicho, ¿ah? Nosotros siempre nos llenamos de dichos o suele decir eso, pero si en algún momento usted pueda tal vez meditar en lo que estoy tratando de poder compartirle, y usted en un momento podamos meditar y reflexionar la persona del Espíritu Santo, poder hablar con Él, poder conocerle tal como Él es, nuestra vida cambiaría. Porque Él no solamente está aquí, no solamente quiere estar aquí, porque puede estar aquí. Yo creo que en ninguna iglesia puede decir, no, Dios no está aquí, la presencia de Dios no está aquí, ¿sí? Pero no solamente debemos de decirlo, no solamente debe de ser un dicho en nuestras congregaciones, Dios está aquí. ¿Por qué está aquí? Porque veo gente saltar. No solamente se trata de eso. Dios está aquí porque veo multitudes, no. Y no estoy en contra de eso. Es tiempo que podamos nosotros poder comprender y darle la autoridad, el poder, la honra y la gloria a Él, al Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra de Dios dice que no debemos de apagar al Espíritu Santo. Porque si yo digo que está aquí, está bien en decir lo que está aquí, pero ¿cómo está?
Está apagado, lo estoy apagando. Puedo decir que está aquí, pero ¿cómo está? Lo estoy entristeciendo. Puedo gritar que Él está aquí, pero tal vez está aquí, pero yo le estoy resistiendo. Porque es lo que dice la palabra. No apaguemos al Espíritu, no entristezcamos al Espíritu, no le resistamos al Espíritu. Y resistir, o sea, no oponernos a la dirección del Espíritu Santo. Porque es a través del Espíritu Santo que en este tiempo podemos ver la manifestación de la presencia de Dios en cada congregación. No es decir, la presencia de Dios está en esta congregación porque podemos ver dónde estamos, porque no se trata ni de eso. ¿Qué tanto valor le damos nosotros? Déjeme decirle que muchas veces yo lo he entristecido. Y tal vez muchas veces hasta lo he apagado. Y le he resistido. Porque lo que no quiero hacer es lo que más he hecho a veces. Pero en lo poquito que trato de poder hacer, voy conociéndolo un poquito más y más. Porque conforme nosotros podamos acercarnos a Él, conforme nosotros podamos creer en Él, conforme nosotros podamos verlo a Él, es que ya no solamente va a salir un decir Dios está aquí, o decir el Espíritu Santo está aquí. Ya no va a ser solamente una expresión. Porque no solamente se trata de una expresión, se trata de una realidad. Porque Dios es real. Y lo que quiero dejar en su corazón, iglesia, y los que nos puedan visualizar en esta tarde, es poder que usted pueda experimentar y que juntos podamos acercarnos a Dios y volvernos a Él. Y poder, como Samuel le dijo al pueblo, si ustedes se vuelven con todo su corazón a Dios, Él los va a perdonar. Si Él no está para condenar, Él está para poder ayudarnos. Lo que Él quiere es que nadie se pierda, sino que todos podamos arrepentirnos de nuestras acciones malas que cometemos. Y que cada día podamos nosotros acercarnos a Dios, porque así como cuando el arca estaba en medio del pueblo y el pueblo estaba haciendo las cosas correctamente, ellos tenían victoria, ellos tenían victoria, ellos tenían victoria. Nadie se quejaba de tener miedo. El enemigo puede ser mucho más en número, pero Dios estaba con ellos y Dios les daba la victoria. Dios hacía eso con ellos. Y si nosotros en algún momento nos hemos alejado, en algún momento hemos menospreciado, en algún momento hemos ignorado, ¿sabe qué es ignorar, verdad? Yo creo que sí. Y no hay mejor ofensa que ignorar a alguien, dicen algunos. Es que ignorar es, en cierta manera, algo muy usual en nosotros como personas. Cuando alguien nos está hablando y nosotros nos hacemos los locos, ¿verdad? ¿Sí? Alguien está hablando y nosotros diciendo, hey, no me estás poniendo atención. ¿Quién? ¿Qué dijiste?
Es que no queremos escucharlo por muchas razones. Es así. O pasar, vamos en nuestro mundo lleno de cosas y pueda estar alguien ahí a quien conocemos, pero como estamos bien metidos en lo que estamos haciendo, pasamos de largo y sin darnos cuenta que esa persona ahí está. Ignorarlo, porque estamos en otro punto. Si en algún momento hemos ignorado su presencia, hoy más que nunca es el tiempo para poder acercarnos a Él. Hoy más que nunca es poder reconocer la presencia de Dios. Y no quiero hablar en cierta manera, como le digo, esto es amplio. Solo quise hablar acerca del arca. Representaba la presencia de Dios. Vino Jesús. Y lo que quiero terminar con esto la persona del Espíritu Santo. Iglesia, sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra congregación, en nuestra vida, no vamos a llegar a nada. ¿Sí? No vamos a llegar a nada. No vamos a llegar a nada. Yo puedo hablarle de otro tema, pero este tema Dios ha hablado a mi vida y por eso quiero compartirla con ustedes. Porque no solamente pienso en el bienestar o el malestar no, es porque todos necesitamos. Todos necesitamos poder reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Y este es un buen momento de poder meditar. Sé que ha estado, le digo en otra ocasión, probablemente podamos nosotros sentir algo especial en este lugar. Y se siente. Yo no sé. Han habido momentos en los que se siente algo y digo, esto es solamente un aroma de su presencia. Siento que cuando solamente es el aroma que se acerca, todavía no se acerca la presencia misma de la persona. Cuando usted se echa algún perfume, de lejos se siente. Y siento que todavía es así, pero siento algo. Pero también trato la manera de poder sensibilizar mi corazón a su presencia. Y a veces, a la misma vez, también siento cuando hay una lucha constante. Cuando hay algo que se quiere oponer a eso. Yo lo siento, no sé, no quiero exagerar, no quiero hablar por querer hablar, sino porque le digo, Señor, ayúdanos. Porque la presencia de Dios es importante no solamente en este lugar como iglesia, no. ¿Y sabe cómo nosotros podemos atraer su presencia? Cuando yo reconozco lo importante que es para mí. ¿Cómo yo puedo atraer su presencia? Cuando yo reconozco mi falta y sé que es solamente Él el que puede perdonarme. ¿Cómo puedo yo atraer su presencia cuando yo creo que Él es real? Que no solamente es una historia narrada, plasmada en las escrituras, sino que es algo real. Que Él está vivo, Él no está muerto. ¿Cómo yo puedo atraer su presencia cuando yo creo que no es un poder, no es solamente aire que sopla, no solamente son lenguas, sino que es una persona que me puede levantar, una persona que me puede sanar, una persona que me puede liberar con su poder, una persona que puede cambiarme? Una persona que me haga ver la realidad de Dios. No solamente es una religión. Él ya viene. Cuando la palabra de Dios dice, todo ojo le verá. Él viene pronto. Pero Él
Un día daremos cuenta qué tan importante fue su presencia, como lo fue para el pueblo el arca, como lo fue para Jesús cuando Él vino, y lo que significó para mí el Espíritu Santo de Dios. El mismo Dios puede estar cerca de mí sin yo darme cuenta. El mismo Dios puede estar hablándome sin yo darme cuenta. Así como se presentó el ángel de Jehová delante del profeta Balaam, que iba montado en su asna, porque Él es real. La presencia de Dios es real. Y quiero terminar diciéndole, iglesia, hermanos, no sé dónde quiera que usted pueda estar. Si usted está visualizando esta transmisión, déjeme decirle que ahí donde usted está la presencia también. Y puede ser visible, puede ser palpable, puede ser real, puede cambiar la situación que nos pueda rodear con tan solamente creer en Él, con tan solamente dejar a un lado aquello que pueda perturbar y poder enfocarme y creer que Él es real. Si usted le busca en su casa, Él ahí está. Porque no solamente es aquí, no solamente se trata de este edificio en el cual nos congregamos. Lo más importante es que Él pueda estar en su casa. Él ha tocado su casa muchas veces, ha tocado mi casa muchas veces, y yo sin darme cuenta. Él ha tocado las puertas de nuestras casas muchas veces, y nosotros sin darnos cuenta le hemos cerrado, le hemos apagado, le hemos resistido. Iglesia, el Espíritu de Dios es real. Cuando digo que no lo conozco, tampoco puedo decir que no lo conozco en nada, sino que a la dimensión como Él es. Pero Él es real. Él es real. Él es real. Él es real. Y no importa muchas veces la situación en la que podamos estar, porque aún en nuestra enfermedad, y poder creer en Él y poder confiar en Él, Él puede sanar nuestras enfermedades físicas, pero más que nuestra enfermedad física, la enfermedad del alma. Quiere sanar nuestras heridas. Él es real, su presencia es real, que puede transformar nuestra vida de un momento a otro, como estaba hablando con respecto al clima. Pero no va a depender de Él, va a depender de mí. Va a depender de mí, que me cuesta creer en Él. Va a depender de mí porque me cuesta obedecer su palabra. Va a depender de mí porque muchas veces lo he ignorado. Va a depender de mí porque muchas veces le he dicho: Señor, espérame, hoy no puedo, hasta mañana. Por eso ha costado conmigo. Pero no ha dependido de Él, ha dependido de mí. Si tan solamente tocar el borde de su manto, dijo la mujer, seré sana. Y así fue, porque dependió de la mujer, su fe. Si tan solamente tocara mi herida, seré sana. Yo sé que tu herida va a ser sanada. Si tan solamente pudiera cubrirme y envolverme, Él es el que envuelve. Y no lo digo porque esté loco,
Pero cuando Él nos envuelve, es cuando se disipan todas las demás cosas. Cuando Él nos envuelve, es cuando no hay problemas, no hay enfermedades, no hay nada. Su gloria envuelve al ser humano y se pierde. Y llega el momento en de decir: Señor, no, que este momento no se termine, porque es el todo. La presencia de Dios, la presencia de Dios es el todo. Donde quiera que esté, donde quiera que se encuentre, lo único que debemos de hacer es creer en Él. Puede estar en una cárcel, puede estar en un hospital, puede estar enfermo, puede estar donde quiera que pueda estar, y aún lejos. Pero Dios no solamente es un Dios de lejos, tampoco de cerca. Dios es Dios.